somos alumnas de Miguel Manacor de Literatura Universal en primero de bachillerato y os queríamos ir a hablar un poquito de libros y daros algunas recomendaciones, siempre desde nuestra opinión, pero son bastante valiosas y que a lo mejor a algunos puede gustar, y así también promovemos un poco esta asignatura que está muy bien y es muy útil, la verdad. Y por eso queríamos hacerte unas preguntas, Patri. Y la primera es, ¿cuál es el último libro que te has comprado? Pues el último libro que me he comprado ha sido un libro de un científico que es de Stephen Hawking, que trata sobre diferentes teorías que se han hecho a lo largo de la ciencia y de la historia de la ciencia, y no sé, es un vocabulario bastante sencillo para que lo podamos entender todos, no hay tecnicismos ni nada de esto. Lo explica muy bien y además es muy interesante para conocer las diferentes teorías. Además, si te interesa el mundo de la ciencia, yo creo que es bastante recomendable y no sé, me interesó muchísimo, además que este hombre es súper inteligente. Bueno, era súper inteligente. Y pues básicamente es eso. ¿Y un libro que no pudiste acabar de leer? Pues no lo traigo porque no era mío, pero el último libro que no pude terminar de leer fueron dos, y el primero fue, después de ver la saga de Crepúsculo, dije, lo voy a comprar, voy a pedir prestado los libros, y no me gustaron nada. O sea, empecé a leer el primero y lo encontré demasiado, con mucho relleno, cosas muy inútiles, no sé, no tenía mucho pelo para la película tampoco, y pues yo soy muy fan de la saga. No se me decepcionó un poco el libro y no lo terminé. Y después, el otro libro que no terminé fue uno de Juego de Tronos, el primero, creo. Porque después de verme la serie también dije, voy a leer los libros, a ver qué tal. Y me empecé el primero y no sé, era muy como diferente. No sé, me gustaba más Juego de Tronos, tenía más acción, más sanguinario y estas cosas. A mí eso me gustaba. Y por último, dinos un libro que le recomendarías a alguien que no suele leer. Bueno, pues voy a recomendar unos cuantos. El primero es El Príncipe de Ariel de Carlos Ruiz Zafón, que este libro me lo hicieron leer el primero de la ESO, porque, bueno, pues estaba así. Y bueno, lo recomiendo porque principalmente tiene letra muy grande y el libro no es muy grande, muy extenso. Y además la historia me gustó muchísimo porque me parece, no sé, tiene un poco de todo. Tiene acción y además tiene misterio y tiene un poco de romanticismo. Y no sé, entre los protagonistas obviamente. Y pues me gustó mucho. Y el siguiente que voy a recomendar es de El Nocturno 4 horas, que se está en catalán, que es de Pedro Poncitlán, que es una historia de amor entre dos adolescentes que también es muy sencillo de leer, es muy grande, la letra es bastante grande y me parece muy fácil y no cuesta nada leerlo, la verdad. Y la historia de amor me encanta, además que me gustan mucho estas historias. Y el último libro que no tengo fue una vez que fui a casa de una amiga, tenía en una estantería un libro que me llamó mucho la atención por la portada, porque era una chica que estaba sacando el dedo en medio del corazón. Y dije, a ver, ¿qué es esto? Y entonces lo empecé a leer y es un poemario de una chica de Twitter que se llama Señorita Baby, no sé cómo se pronuncia. Y básicamente, bueno, tiene dos, Amoríasco e Indomable, y los dos son poemarios de feminismo, que me parecen muy interesantes y muy importantes porque tenemos que conocer este movimiento y tenemos que como estar conscientes de todo lo que hemos sufrido las mujeres en la historia de la vida. Y bueno, no sé, me gustó muchísimo y me lo quiero comprar porque solo pude leer unas cuantas páginas, pero lo recomiendo mucho, sobre todo si os interesa el tema del feminismo, debería. Y pues Me gustaría mencionar que los dos primeros que has dicho son lecturas que hemos hecho en clase y me gusta recalcar eso porque son lecturas que están muy bien, son entretenidas y que al final lo que consiguen es que quieras seguir leyendo, no son un tostón ni nada, que es lo que debería fomentarse en la escuela. Y bueno, ahora son muy importantes las preguntas. Y la primera es, ¿libro que te gustaría formar parte? Bueno, pues es este libro que es bastante extenso, como veis, pero vale la pena, y se llama El nombre del viento, y es un libro que sinceramente no sé si duraría mucho tiempo viva dentro, pero bueno, es de aventuras y tiene mucha fantasía y probablemente si fuera un videojuego le gustaría a todo el mundo, pero claro, es un libro. Pero es muy interesante y la verdad me gusta mucho, es dinámico, rápido y tiene letras muy bueno. Vale, y
¿De qué libro crees que hay una buena adaptación? No diré mejor porque eso es muy difícil, pero una buena adaptación. Pues uno que me gusta mucho es Ready Player One de Ernest Cline, y hace poco han estrenado la película y bueno, solo con decir que la ha dirigido Steven Spielberg, pues ya es bastante. Y no es que sea súper fiel al libro, pero es una adaptación que está muy bien hecha, teniendo en cuenta que el libro cuenta una distopía en la que la gente básicamente está súper enganchada a la realidad virtual. Entonces gran parte de la película es como si estuvieras dentro de un videojuego, así que lleva muchísimo trabajo por ordenador, que está muy bien hecho. Así que ya Cinematográficamente es una pasada. la recomiendo. Y pues la última pregunta es, ¿libro que tú crees que está sobrevalorado? Es fácil. Es el libro La chica del tren, que no me acuerdo la autora porque no me gustó, ¿vale? Si lo buscáis os sale. Y es un libro de misterio que no le veo el misterio por ningún lado porque es bastante previsible, pero bueno, hay gente que le ha gustado mucho, otra que no como a mí, pero si os gusta el misterio, pues si le echáis un ojo quizás os guste, porque ya os digo, hay opiniones muy variadas. Y pues nada, esta ha sido la entrevista y bueno, obviamente todo lo que hemos dicho ha sido en base a nuestra opinión. Repito lo que he dicho ya al principio, pero que hay bastante variedad, así que si os interesa algún libro podéis comprarlo, pedirlo prestado o ir a la biblioteca. Y pues nada, que si estáis pensando hacer bachillerato, recomendaría mucho esta asignatura porque te enseña muchísimo, no solo hablamos de libros, pero te enseña muchísimas cosas, no sé, que yo he aprendido mucho. Además os va bien para el segundo porque os enseñan a redactar. Exacto. Y os va a hacer falta. Exacto, y pues nada.